El tipo de tejado afecta y mucho la instalación de sistemas solares fotovoltaicos. Y en este video vamos a ver cómo los tres tipos de techo más populares en instalaciones residenciales tienen sus ventajas y desventajas y cómo afecta a nuestro sistema solar. Vamos a comenzar con el techo a dos aguas, conocido como gable. La ventaja principal del techo gable es que tenemos una área rectangular y que estamos intentando llenarla con paneles rectangulares. Por lo tanto, podemos maximizar el espacio utilizable. Podemos usar más espacio del techo. Si lo comparamos con el HIP, que ya lo veremos, vemos que aquí tenemos una estructura rectangular y estamos intentando colocar paneles que son rectangulares en una estructura triangular. Por lo tanto, tenemos un montón de zonas muertas en las esquinas. No podemos utilizar mucho de ese espacio. Sin embargo, en el techo gable siempre vamos a poder utilizar al menos una de las caras lo máximo posible, lo cual es una ventaja grandísima. La otra es que si tenemos suerte, esa cara que vamos a utilizar da hacia una dirección que nos interesa. Por ejemplo, en el caso de Florida, es una latitud norte y queremos utilizar siempre paneles apuntando hacia el sur y especialmente a una inclinación aproximada a los 25 grados. Ya veremos que esto no tiene que ser exactamente así. Hay muchas variables que definen cuál sería la inclinación, pero si estamos instalando sistemas en techos que ya están inclinados, lo único que podemos hacer es utilizar la inclinación existente del techo. Por lo tanto, esa inclinación ya la tenemos. Si tenemos suerte, esa inclinación será hacia el sur en la Florida y podremos de esa forma maximizar la producción solar. La otra ventaja es que como tenemos menos fraccionamiento del techo, si te fijas aquí en los techos a cuatro aguas o techos HIP, tenemos cuatro áreas diferentes. Entonces, cada grupito de paneles va a tener su propia caja de conexión, sus propios conductos que conectan un grupo con otro. Entonces, cuanto más unificado tenemos los paneles, menos gastos en conductos y gastos extras y en conectores, etcétera, que vamos a tener que utilizar. Por lo tanto, menos mano de obra, puesto que tenemos que picotear menos rieles e incluso menos penetraciones en el techo. Ahora, vamos a entrar con las desventajas. En primer lugar, el tipo de techo gable, mucha gente no piensa sobre este detalle, puesto que es un detalle bastante difícil de conocer si no estás muy relacionado con el tema de ingeniería. Pero los techos gable tienen una forma que es perfecta para crear vórtices en los extremos. Si tú te fijas aquí, en esta esquinita de aquí, cuando hay un viento en esta dirección, esta esquina de aquí lo que hace es que genera un vórtice, que es una perturbación de viento muy intensa en estas esquinas, especialmente en la esquina superior, tanto por aquí como por aquí. Entonces, este vórtice lo que hace es que crea un punto de presión altísimo en las esquinas de los techos gable y también crea pues otro punto de presión en los laterales y en la zona superior. Eso significa que los techos gable van a tener el mayor punto de presión o la mayor carga de viento que se generará en un techo en caso de un huracán o un viento alto. Porque, por ejemplo, si tenemos la misma velocidad de viento, vamos a tener pues diferentes efectos en función del tipo de techo que tenemos. En el caso de gable vamos a tener el peor de los efectos. Vamos a tener un vórtice, como dije, y los paneles que estén localizados en ese vórtice van a experimentar una fuerza de levantamiento muchísimo superior a paneles que, por ejemplo, puedan estar en un techo como este. Entonces, especialmente en el sur de la Florida, donde suelen haber muchos huracanes, vientos intensos, tormentas tropicales, etc. Este detalle es bastante importante, puesto que este tipo de techo va a tener más limitaciones. El tipo de anclaje e incluso el tipo de panel va a tener que estar diseñado específico para aguantar esas cargas aumentadas, esas cargas exageradas de viento. Y el último detalle es lo que se conoce como fire setbacks o desplazamientos de fuego. Básicamente estos son caminos que el código te obliga a tener en caso de que haya algún accidente y algún personal de seguridad o de protección o de respuesta rápida, como puede ser un bombero, necesita acceder a la zona superior del techo. Estos paneles solares no pueden estar en medio de ese camino de seguridad, de ese camino de fuego. Entonces el código lo que te dice es que tú necesitas como mínimo
en casas residenciales 3 pies desde 3 pies de espacio para poder llevar caminando desde la parte inferior hasta la zona del ridge, que es la zona superior del techo, el caballete. Entonces estos 3 pasos tienen que estar libres de paneles solares. Esto lo que hace es que quita pues bastante espacio utilizable, especialmente cuando queremos maximizar el techo. También nos obliga a tener entre 18 a 36 pulgadas desde el caballete hacia abajo, que también puede ser pues un caso de pérdida de espacio disponible. Esto varía en función después del tamaño del sistema que vayas a instalar. Si tienes un sistema muy grande, pues el código te va a requerir más espacio que de seguridad. Si tienes un sistema pequeño, pues solo te pedirá 18 pulgadas, etc. Si lo comparamos con el Reach, quizás pienses que es lo mismo, pero no, el Reach realmente tiene menos requerimientos, puesto que sí, el código te sigue pidiendo 3 pies, pero te da la posibilidad de compartir esos 3 pies entre techos adyacentes. Si tenemos techos como por ejemplo un valle, tenemos pues un techo por aquí, un techo por allá, lo que te va a dar la posibilidad es de compartir esos 3 pies entre techos que estén en contacto uno con el otro. En caso del Ridge no tenemos techos adyacentes, entonces no podemos compartir esos 3 pies con otro techo. Vamos ahora con el techo HIP a 4 aguas. La primera ventaja es que tenemos una mayor resistencia al viento, por lo tanto los sistemas que instalemos aquí no van a tener que estar tan sobrediseñados como los que instalaremos en el gable. La otra ventaja es que tenemos la posibilidad de utilizar muchos espacios en caso de que no tengamos suerte y tengamos pues un techo hacia el este y el otro al oeste. En el gable pues nos tendríamos que conformar con eso, con lo que tenemos este y oeste, pero en el HIP casi seguro que vamos a tener un techo que siempre deba al sur o muy próximo al sur. Entonces es como que estamos jugando pues un juego de azar, entonces con el HIP tenemos muchas más posibilidades, el doble de posibilidades que en el gable, que puede ser o perfecto, tenemos sur o no tenemos sur y hasta ahí llegamos. Entonces tenemos que conformarnos con este o oeste. Ahora, he hablado varias veces con sur, este, oeste. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando nosotros hablamos de tener un techo hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, lo que estamos hablando realmente es de cuánta energía nuestro sistema va a producir a lo largo de un año. Que puede ser o no lo que estemos buscando, pero generalmente queremos que nuestro sistema produzca la mayor cantidad de energía a lo largo del año. De esa forma ahorrándonos la mayor cantidad en nuestra factura de la luz. Obviamente hay otras razones por las cuales instalar paneles solares, no solamente para reducir la factura de la luz, quizás quieras instalarlo pues para alimentar un sistema de almacenamiento en caso de un accidente o en caso de un apagón, etc. Son otras razones para instalar sistemas solares, pero la mayoría de la gente lo instala para ahorrar en su factura de la luz. Entonces, tener los paneles con la máxima producción anual es muy importante. Cuando hablamos de norte, sur, este, oeste, ¿qué es lo que estamos buscando? Realmente buscamos utilizar el sur lo máximo posible, especialmente en la latitud norte, puesto que el sol, pues ya tú sabes, en verano está prácticamente vertical con el cielo, pero en invierno, pues está muy bajito cerca del horizonte. Entonces queremos tener una inclinación que nos garantice, pues, la mayor producción anual de media. Si queremos maximizar la producción en verano, pues pondríamos esos paneles idealmente casi prácticamente planos. Si queremos maximizar la producción en invierno, pues lo inverso, ¿right? Lo inclinamos lo máximo posible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre norte, sur, este, oeste? Todo depende de la inclinación del techo. Si tenemos una inclinación de alrededor de 15 grados, podemos esperar alrededor de 6-8% de diferencia entre el sur y el este o el sur y el oeste. En otras palabras, si nuestro sistema produce 1000 kilovatios hora, estando hacia el sur, si yo lo coloco hacia el este o hacia el oeste, va a producir un 6% menos de esos 1000. Y si lo coloco hacia el norte,
estamos hablando de una pérdida de hasta 15%, 16%, 17%. No es exacto, pero para que te hagas una idea. Y estos valores aumentan considerablemente a medida que ese techo es más y más inclinado. Si tenemos un techo de 20, ya estamos hablando de un 18%. Si tenemos un techo de 25 grados, estamos hablando de un 20% de diferencia entre el sur y el norte. Entonces, es importante siempre utilizar, si es posible, el sur, después el este o el oeste, después colocarlo plano o con una inclinación mínima y ya en última instancia colocarlo hacia el norte, puesto que colocándolos hacia el norte tenemos la mayor pérdida de producción. Ahora, hay situaciones en las cuales no tenemos más opciones porque quizás el sur esté con una sombra permanente que si lo colocamos allá a la sombra va a matar la producción siempre. Entonces, quizás el norte es la única localización que nos va a permitir tener una producción viable. Por lo tanto, ya como lo que te estoy intentando decir es que no hay una solución para todos los casos, cada caso es un caso particular, pero el sur es lo que te va a dar generalmente la mayor cantidad de energía. En el caso del hip roof, tenemos 4 áreas mínimo. Hay veces que tenemos 3. Hay techos que son bastante extraños, ya te digo, y hay techos incluso que son combinaciones entre uno y el otro. Quizás tengamos una parte hip aquí y aquí tenemos pues una extensión hacia allá y tenemos una parte gable que se cierra así. De esa forma tenemos pues un gable por aquí y un hip por aquí. ¿Entiendes? De esa forma no significa que un techo sea solamente un tipo. Puede haber varios tipos en una sola residencia. Ahora, desventajas principales con un techo hip es que, en primer lugar, no podemos aprovechar el espacio lo máximo posible, lo máximo que quisiéramos, puesto que tenemos, como ya digo, una estructura, una forma rectangular que estamos intentando colocar dentro de un triángulo. Y por lo tanto tenemos estos espacios muertos en los bordes que no podemos rellenar. No tenemos paneles solares rectangulares por ahora. Ojalá en el futuro tengamos y de esa forma podemos llenar estas esquinitas, pero por ahora no las tenemos. Y la segunda, y quizás más importante, es que al tener diferentes áreas, tenemos más costo de instalación. Los costos de instalaciones aumentan cuando tenemos que añadir cajas de conexiones, añadir conexiones entre grupos de paneles, cortar los rieles, cuando tenemos que correr conductos, extrapear esos conductos al techo. Y entonces todo esto es mano de obra extra, material extra. Por lo tanto, cuanto más fraccionamiento tiene el techo, mucho peor. Y en este caso los HIP pues tienden a ser bastante fraccionables y podemos encontrarnos casas que tienen muchísimas diferentes áreas en el techo. Por lo tanto, esas instalaciones se pueden hacer bastante costosas desde el punto de vista de conexiones, cajas, etc. Ahora, ya para finalizar, vamos a irnos con el último de los techos, que es el techo plano. Como te podrás imaginar, es la forma más cómoda de trabajar. No tenemos que trabajar en un techo inclinado. Tenemos la mayor flexibilidad de instalar paneles en la dirección que nos dé la gana, con la inclinación que nos dé la gana. Ahora, todo depende de lo que quieras. Todo tiene un pro y un contra. En caso del sur de la Florida tenemos 2 factores principales. El primero es que tenemos vientos huracanados, lo cual no te impide de inclinar demasiado esos paneles. No puedes inclinarlo a 25 grados, puesto que ese efecto de 25 grados sería muy fuerte para los paneles. No es muy recomendable tener prácticamente un efecto de vela con esos paneles completamente inclinados en el techo. Lo segundo es que cuanto más inclines esos paneles, mayor será la sombra que castea. Entonces, esa sombra lo que te hace es quitarte espacio disponible. Por lo tanto, tú quieres maximizar el espacio en el techo plano. Tú no quieres que estas sombras, que como puedes ver aquí, a lo largo del año pues va a variar. En verano pues será mínima, pero en invierno será pues, lo más alargada posible. Esa sombra, tú no quieres que te afecte el panel que tienes atrás. Entonces, esa sombra, pues esa sombra tiene un nombre en inglés, se llama interrow shading. No quieres que te afecte el panel de atrás. Por lo tanto, tú siempre tienes que encontrar el punto intermedio de producción y maximización del espacio disponible. Entonces,
Máxima producción, máxima flexibilidad de instalación, máxima flexibilidad y facilidad de darle mantenimiento al sistema. Y por último, por decirlo así, mínimo impacto visual desde la calle. Entonces hay sistemas como por ejemplo este, donde en el gable, en el hip, son techos inclinados donde no hay forma de ocultar estos paneles solares si quisiéramos pues que no se viera desde nuestra asociación o desde el frente de la casa, etc. Pero en el caso de los techos planos, pues si logramos verlos, podemos siempre desplazarlos un poquito más hacia atrás y de esa forma pues ocultar la visibilidad de esos paneles. O son fácilmente ocultables. Entonces vamos a entrar con las desventajas. En primer lugar, los techos planos suelen ser más problemáticos a la hora de prevenir filtraciones de agua. Especialmente si ese techo no tiene una pendiente correcta. Acuérdate que el techo cuando lo fabrican tiene que tener una mínima pendiente para que esa agua no se creen charcos en el techo. Se llama water ponding. Eso no se creen charcos en el techo. Tiene que tener una mínima inclinación de 1/4 por 12. Entonces, si no la tiene, se van a crear diferentes charcos. Entonces, eso lo que hace es que pues, acelera increíblemente la filtración de agua. Entonces, si tú vienes a crearle una penetración para anclar esos paneles al techo, vas a acelerar la degradación de esa penetración y eventualmente eso se creará un liqueo por esa penetración. Entonces, ese es el mayor problema. Los anclajes tienen que estar con un sistema waterproof para evitar filtraciones de agua o liqueos, como se conoce en Estados Unidos, con lo que se conoce como flashing. Y los flashing son sistemas que lo que hacen es prevenir eso, infiltraciones de agua. Los flashing en sistemas de techos planos suelen ser mucho más costosos que en los sistemas de techos inclinados, ya sea de teja, de chingo, de metal. Los sistemas en techo plano suelen ser mucho más costosos. Ahora, tiene la ventaja de poder tener sistemas de balasto. Son sistemas que no tienen penetración, sino que son sistemas que se adjuntan al techo con bloques y peso muerto. Ahora, en el sur de la Florida no es muy recomendable por el tema de los huracanes, pero para arriba, para el norte, donde no hay tantas cargas de viento, sí es más recomendable. Incluso es la norma lo que se suele hacer, colocar sistemas solamente con su peso. Ahora, cuando tú aumentas el peso en el techo, tienes que asegurarte de que la estructura del techo pueda aguantar ese sobrepeso. Entonces eso llevaría a un estudio extra, etc. Pero es posible. Entonces, esa es la primera desventaja. El tema de la penetración y el liqueo, los efectos del liqueo. Y la segunda desventaja es que, como ya digo, la inclinación tiene que estar al mínimo para prevenir el sombreado de filas y minimiza la carga de viento. Si le damos demasiada inclinación, el viento será muchísimo más alto, necesitaremos un racking más fuerte, unos paneles más fuertes, etc. Y en este techo también se crean vórtices y los vórtices se crean en las esquinas. Por lo tanto, estos paneles no deben de estar muy pegados a los bordes. La dimensión de ese borde pues suele rondar los 4 pies, pero varía en función de la forma del techo. No suelen estar muy cerca del borde y si lo está, pues esos paneles deben de cumplir mayores requerimientos que los paneles que estén en el centro del techo. Y con esto espero que te haya servido. En otros videos voy a hablar sobre las otras características, como puede ser el tipo de techo, que este es un video que quiero hacer hace tiempo, que es las diferencias que tiene un techo de chingo, de teja, de metal, de plano, ya sea de membrana o de asfalto. Quiero chequear eso, ventajas y desventajas, y también quiero chequear los diferentes efectos, como pueden ser el efecto de sombreado, el efecto de las direcciones que tiene en la producción, el tipo de estructura, cómo el tipo de estructura del techo afecta al sistema solar, hablando de estructura de concreto, estructuras de troza, de rafters, de vigas de metal, etc. Entonces, pero eso van a ser otros videos, puesto que esto se ha alargado demasiado. Así que espero verte en el próximo.